sino que estábamos comentando que este simposio es quizá un poco diferente a lo que habitualmente estamos hablando siempre de cirrosis y sus complicaciones. ¿Por qué? Pues porque cada vez estamos viendo más complicaciones en el paciente cirrótico y cada vez se nos hace más complejo el manejo de estos pacientes. De manera que yo creo que pues vamos a seguir viendo este tipo de pacientes y quizá pues vamos a tener que cambiar algunos de nuestros conceptos. Yo quisiera preguntarle al público si tiene alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? ¿Cómo que no tienen preguntas? Paquito. Buenas tardes. Nada más una pregunta para Lupita. El problema que vemos con muchos pacientes cirróticos en hospitales generales de nuestro país y probablemente tenga que ver con el funcionamiento de varias de nuestras instituciones, es que luego los pacientes tienen citas muy espaciadas. Me imagino que un paciente que se le está vigilando factores para que tengan complicaciones como el síndrome hepatorenal, debe estárseles monitoreando bioquímicamente, clínicamente cada X tiempo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Ustedes cómo siguen a estos pacientes? O sea, depende también, o sea, todo depende del estadio del paciente. El paciente compensado, el que no tiene ascitis, encefalopatía, hemorragia por ahí, nada, el que está perfecto, lo vemos cada 6 meses, porque cada 6 meses necesitan hacerle un ultrasonido para ver si tiene carcinoma hepatocelular. Entonces, esos pacientes están bien si uno los ve cada 6 meses. Ya, por ejemplo, si vienen de lejos, su médico local les puede hacer el ultrasonido y los vemos cada año. El descompensado ya es diferente. El descompensado depende del grado de descompensación. Si estamos ajustando diuréticos, los podemos llegar a ver cada 2 semanas al principio o cada mes al principio, ya que están ajustados los diuréticos, mínimamente cada 3 meses. Y para ajustar el MEL, el paciente que ya está en lista de trasplante se ve cada mes. Entonces, esto es lo que nos permite tener muchas creatininas basales en un momento dado que uno puede juzgar cuando se admite el paciente. Y esta es la controversia mucho que hemos tenido, es, por ejemplo, con un grupo italiano que siempre ha definido esto con la creatina en el momento de la hospitalización del paciente. Lo que pasa es que el paciente cuando se hospitaliza ya puede tener falla renal aguda. Ese es el problema fundamental si no tiene uno basal. Pero bueno, si no tiene uno basal, ni hablar, uno trabaja con lo que tiene y entonces se usa la creatina basal del internamiento. Pero sí, el paciente descompensado se tiene que ver cuando menos cada 3 meses. Por ahí, doctora, ¿tú querías hacer una pregunta? Buenas tardes. Bueno, han tocado un tema muy importante que es la nutrición en el paciente con cirrosis hepática. Nosotros en los generales de zona, uno de los errores que vemos en las indicaciones, sobre todo a nivel de medicina interna, los internos, los residentes, es que cuando estás pasando visita les ponen dieta para cirrótico o dieta para nefrópata. Yo siempre les pregunto, ¿y cuál es esa? Yo nunca la he visto. Entonces, esto es muy importante, lo que acaban de tocar, que es la nutrición también es a la carta, es dependiendo de cómo esté el paciente, que tú le vas a indicar la cantidad de proteínas, de líquidos y la cantidad y el tipo de proteína. Entonces, el médico se confunde que la dieta para nefrópata es para todos, para cirrótico, es para todos los pacientes con cirrosis y confunden con la dieta que es para encefalopatía portosistémica. Yo la pregunta aquí también para ustedes específicamente es el uso de complementos de alimentos en este tipo de pacientes. De hecho, hay que ser muy cuidadosos porque hay que crear evidencia para proponer complementos, partiendo de todo lo que empieza a salir en cuanto a lo que es el aspecto nutricional en el cirrótico y con lo que usted mencionó que es muy cierto, romper con los paradigmas de que no es una dieta de cajón y que todos son hipoproteicas. Complementos. En el mercado tenemos quizá 2, bueno, aquí se pueden decir marcas comerciales. Uno es el Enterex Hepatic, que son muchos aminoácidos ramificados, totalmente validado. Es un estudio que ha demostrado mejorar los índices de masa corporal, disminuir los porcentajes a nivel intracelular de agua corporal total, de espacio intracelular, de espacio extracelular. El punto de esto es que son terapias prolongadas y el costo del Enterex Hepatic sobrepasa por mucho la capacidad de los pacientes que están en estas condiciones. Hay otro que está con Abbott,
que tiene muchas ventajas, habrá que revalidarlo. Se utiliza mucho en pacientes de la tercera edad, que es el Ensure Advance. Tiene otro mecanismo totalmente diferente de actuar que el Enterex Hepatic, es precisamente a crear síntesis de nuevo de proteínas, y parece ser que puede dar muy buenos resultados en cuanto a esta presentación de Ensure Advance, pero habrá que crear evidencia. ¿Puedo hacer un comentario? La doctora tiene totalmente la razón. Estamos en la época ahorita en la que paciente con cirrosis no significa nada, porque hay diferentes estadios y diferentes pacientes con cirrosis. Y yo me acuerdo cuando estaba en nutrición que veíamos en el diagnóstico de ingreso, yo no sé si seguirá siendo igual, entonces si veíamos cirrosis, ya teníamos que ordenar la dieta. Entonces la dieta era hiposódica y hipoproteica. Definitivamente no. El paciente que no tiene ascitis, que no tiene encefalopatía, que no tiene nada, no tiene por qué tener ninguna restricción en la dieta. El paciente que tiene encefalopatía no tiene por qué tener restricción proteica. O sea, esto del pasado, decir el paciente que tiene encefalopatía crónica hay que mantener una dieta hipoproteica, está fatal porque muy bien dijo el doctor Torres, sí, el músculo es el segundo órgano que metaboliza amonio. Entonces, no podemos permitir que el paciente se desnutre. Entonces, por lo tanto, la dieta hipoproteica, y el doctor Córdoba en Barcelona mostró que incluso en la encefalopatía aguda, comparó, randomizó a pacientes a los que se les restringía la proteína y a los que no. La resolución de la encefalopatía fue exactamente igual en los dos grupos, de manera que en este momento no hay ninguna justificación para una dieta hipoproteica en el paciente cirrótico, tenga o no tenga encefalopatía, tenga o no tenga encefalopatía aguda o crónica. Y esto en el Hepatology de este mes salieron unas guías de un grupo creo que el doctor Uribe es uno de los autores de dieta de nutrición en el paciente cirrótico, y se enfatiza mucho de no dar dieta hipoproteica. Y bueno, una pregunta para usted, Lupita. Ya desde hace muchos años se ve en la literatura que los pacientes con ascitis, el hacerle paracentesis, digamos, cada rato, ¿verdad? Nos va a disminuir lo que es la nutrición, y esto nos va a hacer una disminución del C3, C4, y por lo tanto una disminución de la opsonización. Entonces, ¿qué tanto es allí mejor ir valorando la nutrición y el uso de diuréticos? O sea, a ver, el paciente que requiere paracentesis es porque ya no respondió a diuréticos. O sea, uno empieza a hacer paracentesis cuando ya los diuréticos no están jalando. Este es fundamental. Entonces, una vez que los diuréticos no están funcionando, hay dos opciones en realidad: o paracentesis seriadas o TIPS, en un momento, el shunt portosistémico transyugular. El problema, cuando uno hace paracentesis, uno les está dando albúmina. Entonces, pero no se depletan los niveles de complemento. O sea, el paciente no se hace más susceptible a desarrollar infecciones. Hay un aparato que están investigando en Europa, que es una sonda carísima, además cuesta como 20,000 euros, que conecta la ascitis con la vejiga, ¿ok? Entonces tiene una computadora que dice que en la noche no, porque entonces el paciente se tiene que levantar a medianoche a orinar, etcétera. O sea, que nada más funciona durante el día. Pero lo que se ve claramente es que con este aparato, que no se le está dando, no es como un shunt peritoneo venoso en el que la ascitis se va a la circulación sistémica, sino que para fines prácticos es como tener un tubo que sale al exterior. La albúmina de estos pacientes iba disminuyendo progresivamente conforme este shunt iba funcionando, de manera que hacer paracentesis así nada más muy frecuentes sin dar albúmina, me parece que a la larga llega a ser deleterio. También en este sentido, los pacientes que tienen MEL de 15 o menos quizás estamos ya en la etapa en la que a lo mejor hay que hacer cosas antes de que sucedan. O sea, que antes de que el paciente requiera paracentesis cada semana, a lo mejor hay que poner un tip antes de que esté tan enfermo. Entonces, lo que estamos tratando de ver es si el paciente que tiene un MEL de 15, que no están tan enfermos, en ese momento que tiene ascitis, que no responde a diuréticos, en ese momento estar pensando un paciente al que le podemos poner un tip. Okay, gracias. Y en ese mismo sentido, con los nuevos materiales, el revivir las comunicaciones, shunts, comunicaciones peritoneovenosas que mencionó, sobre todo para lo mismo que dice Alma, o sea, retener la albúmina y retener el complemento y retener todo esto, ¿se revivirá esto? Mira, yo la verdad pienso que sí. Yo siempre he sentido que hay un lugar para el shunt peritoneo venoso.
El problema fundamental es que se tapan continuamente. Entonces, se coloca, funcionan bien en un rato y luego se tapan. Entonces, ese es el problema fundamental. Y por eso idearon esta cosa del shunt a la vejiga, que me parece a mí un poco ilógico, porque es como, en un momento dado, a lo mejor vale la pena sacar el tubito al exterior, que hacemos con los pacientes que tienen, por ejemplo, carcinoma terminal, de hígado, que tienen ascitis refractaria, les ponemos un shunt que va al exterior. Y entonces en la casa, el familiar o la enfermera que va, y no tenemos que estarlos picando y todo, pero no, solo lo hacemos en pacientes terminales de cáncer. Pero yo sí siento que el paciente que no es candidato a trasplante, que no es candidato a TIPS, hay que pensar siempre en el shunt peritoneo venoso. Ahora, habiendo dicho esto, allá en Estados Unidos no los hacemos tan seguidos, los hacemos en la citis maligna, y ahora cada vez más lo estamos pensando hacer más en el paciente cirrótico, pero yo no creo que está muerto. Dale. En cuanto a la pregunta, porque cuando yo todavía trabajaba en el Seguro Social, porque todavía trabajo, pero cuando trabajaba antes del temblor teníamos un aparatito que se llamaba Rodiacid, y lo que hacíamos era sacar el líquido de ascitis, ultrafiltrarlo por medio de un ultrafiltro, como su nombre lo indica, y lo volvíamos a infundir en el paciente. Y lo que sucedía es que el paciente hacía coagulación intravascular diseminada. Y gracias a Dios tembló, digo, claro, el temblor fue más malo que bueno, pero por lo menos el aparato desapareció. Y entonces, porque además cuando yo les decía, vamos a hacer la ultrafiltración del líquido de ascitis, los residentes desaparecían misteriosamente, y entonces era una tragedia, porque aparte además se tapaba, como dice Lupita, y empezaba a salir el líquido de ascitis por todas partes. Pero hicimos incluso un estudio in vitro, cuando llegaban los pacientes, les hacíamos una punción y los hematólogos hacían un estudio de la coagulación y sí veían que había desarrollo de coagulación intravascular diseminada al poner el líquido de ascitis para estudiar la coagulación. Y por lo tanto, gracias a Dios tembló, como les digo, y el aparato desapareció. Y creo que, bueno, por lo menos de ese tipo de procedimiento creo que no se aceptaría. Ahora, la derivación, el shunt de Levine o alguno de esos, eso probablemente pudiera funcionar, pero la fisiopatología del desarrollo de coagulación intravascular diseminada sería el mismo. Pero lo que se hace ahora es que no se vacía el paciente antes de que se le pone el shunt. O sea, el problema es cuando pones todo lo que hay en el ascitis, entonces lo que hay que hacer, sí puede haber un grado de coagulación intravascular diseminada, pero es muy leve cuando sacas todo el líquido antes de poner el shunt. Esa es la cosa. Sí, porque aquí lo que hacíamos era… Darle toda la proteína. Claro, porque lo concentrábamos, y entonces Sí, bueno, cuando claro. entraba eso, era una tragedia, porque entonces el paciente empezaba a sangrar. Bueno, no los matamos porque Dios fue grande, pero digo, después se murieron por la citis o por las complicaciones de la cirrosis. Lupita, ¿tú crees que nosotros desencadenemos en algún momento insuficiencia renal por no sé, claro, pero mi pregunta específica es, por ejemplo, cuando decimos, bueno, tiene un carcinoma hepatocelular y vamos a buscarle el hepatocarcinoma, vamos a hacerle una resonancia magnética con medio contraste, o bien vamos a embolizarlo. ¿Habría algún parámetro para decir, no lo puedo embolizar o no le puedo hacer una resonancia magnética con medio contraste por sus parámetros de función renal? Ya los radiólogos no nos dejan hacer ninguno de esos estudios si la creatina es más de 2. Ese sería el parámetro. Sí, pero ustedes no lo tienen, los radiólogos, o sea, No, se sí, niegan claro. rotundamente a hacer una resonancia, ¿eh? Pero 0.3, por ejemplo, no es un limitante. No. ¿Cómo? Que aumente 0.3. O sea, que tú tienes 0.3 y tú dices, bueno, le voy a hacer la embolización. No, si tiene 0.3 está de lujo. O sea, Entonces, ¿cuál sería el límite? 2. O sea, ahí, bueno, le hace uno estudios calculan y de hecho va a haber un abstract el lunes de medir la filtración glomerular con cistatina C, que sí, al parecer tiene una correlación mucho mejor con mediciones con indulina, etcétera. Pero si uno calcula que es menos de 60, los radiólogos se niegan a hacer ya estudios radiológicos. Pero pues ni hablar. Aldo, ¿tú querías comentar? Sí, eso es bien interesante y acaban de salir 2 publicaciones en Hepatolia, con lo que cita la doctora Guadalupe García Sao,
de que la creatinina subestima la función, la función real por medida por creatina en el cirrótico está muy subestimada porque es muscular. Entonces una creatina de 1 probablemente traduzca una filtración glomerular muy comprometida. Entonces el objetivo es cuál es el mejor marcador, se está comparando con cistatina, se está comparando con creatinina contra un gold estándar que puede ser inulina o que puede ser métodos nucleares para ver la filtración glomerular real. Y yo creo que todo va orientado a que pronto van a tener fórmulas matemáticas que diciendo tal nivel de cistatina, tal nivel de creatina, tal nivel de esto, me traduce tal filtración, precisamente para identificar a esos pacientes de riesgo. Exacto, porque es muy burda, la creatina es muy burda en realidad, y en el paciente cirrótico es todavía más burda porque el paciente cirrótico, el basal, no sabemos bien y no sabemos bien cómo medir la filtración glomerular. Entonces va a haber efectivamente 3 estudios en hepatology que van a salir de esto. Rosalba, y en el hospital ahorita los radiólogos, ¿cómo se han portado al respecto? ¿No, ellos no limitan los estudios por estos parámetros? Yo creo que en todos los centros es igual la preocupación sobre todo a los cirróticos que son tan lábiles de crear y hacer un problema mayor, en el cual lo primero es quitar las causas, evaluar, reponer el volumen y esperar. Este tipo de estudios, sobre todo si es un hepatocarcinoma, los vamos a poder evaluar después, 1 o 2 días después. Entonces, hay veces que no hay tanta la urgencia de hacer el estudio, mejorar al paciente y quitarle que tenga ese riesgo que desarrolle algún otro problema agregado. Sí, yo creo que esto es bien importante y como que no lo tomábamos mucho en cuenta y ahora pues hay muchas cosas que vamos a tener que tomar en cuenta. Y yo lo que comentaba era, por lo menos terlipresina nosotros sí tenemos para la encefalopatía hepática lo que ya habíamos comentado. ¿Y tú en qué pacientes harías una prueba o alguna prueba para medir encefalopatía hepática mínima? Y si a los que manejan los metrobuses de plano, mejor ya les vamos a poner unos robots para que manejen los metrobuses. ¿Quién? ¿En quiénes lo haríamos? Es que no hay criterio. No, igual lo comentó el doctor Vallas, no hay dificultad en hacer, ya se está trabajando en la forma de evaluar a estos pacientes para que donde se produzca el estudio de estos pacientes se pueda llegar a un consenso, pero aún así es bastante difícil establecer lo que se ha pensado es que sean personas que tienen como trabajo principal que puedan ser lo que sucedió en España con el tren, lo que ha sucedido en México con estar manejo de muchas vidas, por ejemplo, ¿no? Que son conductores de trenes, conductores de transporte público, etcétera. Pero aún así, tampoco es que en este momento en ningún lado esté legislado que esas personas tengan o no tengan que ser evaluadas para eso, aunque así es la sugerencia. Nosotros creo que tenemos que hacer algo claro, pero no existe una legislación. El problema fundamental que yo veo con eso de la encefalopatía mínima es que si el 80% de los pacientes cirróticos la tienen, pues hay que tratar a todos, o sea, ¿para qué estar escogiendo? El problema fundamental es cómo se hace el diagnóstico. Sí. Y hay miles de pruebas diagnósticas, de pruebas psicométricas que se tienen que validar de acuerdo al país, de acuerdo al lenguaje. En México no hay ninguna prueba validada, ni siquiera en Estados Unidos hay una de esas pruebas psicométricas que estén… Perdón, pero el grupo de Aldo sí tiene un estudio validado. Pero lo Claro. que yo no entiendo es en qué pacientes y a quiénes se van a tratar. A mí me parece que si hasta el 80% de los pacientes con cirrosis van a tener esto, efectivamente hay que identificar a los que tienen un trabajo… o sea, que dependa muchas días de él, pero en todos casos mejor quitarles el celular para que no estén haciendo texting cuando están manejando, ¿no? Esto es más importante que tratarles la encefalopatía mínima. Sí, de hecho, eso es bien importante. Y para cada autor la prueba es la que es válida. Vaya usa tiempo de reacción y para él el tiempo de reacción es lo que importa. Lo que nosotros tenemos estandarizado ya en población mexicana es el FES, que es la prueba que mostró Rosaura de 5 pruebas de conexión numérica A, B, el digit symbol, la línea cruzada y el serial dotting, que son puntos. Hay otro que es el flicker, que es una situación de un potencial visual que habla de edema retiniano y que es lo primero que se afecta en las etapas de la encefalopatía. Entonces el concepto se hace lo que se tenga a la mano y lo que esté reproducido en el país
Pero el concepto de mínima es que lo que evalúa cada prueba son dominios diferentes en el cerebro. Ustedes pueden tener un FESA afectado en 3 de las 5 pruebas, les puede dar encefalopatía hepática mínima por puntaje, pero no lo mismo la serial doctrine que el connection numérico A o B, porque es una zona frontal, es una zona temporal, es un dominio de memoria, es un dominio de acción. Entonces yo creo que todo va orientado a que lo que apliquemos y encontremos alterado es lo que vamos a modificar. Y poblaciones, si nos vamos a nuestro país, que la segunda causa de cirrosis es alcohol, y que el estrato socioeconómico mayoritario donde podemos tener alcohol es gente de albañilería, es gente de carpintería, es gente que maneja máquinas, pues esos son los pacientes que tendríamos que estandarizar esto, porque un albañil de un 5º piso se nos cae por esto, siendo cirrótico, o un carpintero se puede cortar un dedo, o un contador que tenga mucha actividad en cuanto a manejo de cheques. Hay que identificarlos prontamente y tratar de estandarizar esta conducta. Tratarlos o no tratarlos es súper cuestionado porque ningún servicio de salud va a pagar eso. El problema fundamental, Aldo, es que no hay un estudio controlado randomizado que demuestre que estos pacientes que tienen la so-called encefalopatía mínima van a vivir más o van a matar a menos gentes en el microbús que el paciente que no lo trata uno. Entonces, en ausencia de esto, a mí me parece que, o sea, yo siempre he sido muy cauta en cuanto a decir vamos a hacer estas pruebas. Como cosa experimental estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que ni siquiera está bien decidido dónde es el paciente compensado, es el paciente descompensado, en dónde está jugando un papel esto que llaman encefalopatía mínima. Quizá una medida muy sencilla que no impacta nada en la economía de nadie. No vamos a gastar en rifaximina, no vamos a gastar en L-ornitina, aunque hay estudios ya, ni en lactulosa. Pero si ustedes modifican la dieta, la pura modificación de la dieta bien ajustada con lo que hemos dicho de requerimientos proteicos, la fibra, disminuye sobrepoblación bacteriana. Y si disminuye sobrepoblación bacteriana, disminuye enfermación de citocinas inflamatorias torrente por todo el hígado. Entonces eso indirectamente tampoco está evaluado, habrá que verlo, qué tanto un impacto de dieta bien llevada en los parámetros que se necesita de un paciente que tiene mínima 6 meses de seguimiento desaparece. Y eso no implica ningún costo. Bueno, de hecho el doctor Bayash, que además toma una dieta muy rara porque como es hindú, así le dieron unas cosas muy extrañas. Pero él habló también del uso del yogur, por ejemplo, que le daría calorías al paciente y que finalmente eso pudiera ayudar en la encefalopatía. Creo que como ven ustedes son temas que hay mucha controversia en ellos, pero que justamente eso es lo que ahora tenemos que estudiar más en nuestros pacientes. Cada vez vamos a tener más pacientes cirróticos y cada vez tendremos que ser más cautos en el estudio de estos pacientes y en el manejo de ellos. Y por lo tanto creo que fue algo muy interesante el haber escuchado los criterios de Aldo Torre, de Rosalba, de la doctora García Tsao, que a veces se vuelve un poco enfática, pero creo que ella tiene razón. Yo creo que si no están validados los estudios, pues finalmente pues validémoslo, porque en México pues así como que todo es, ahí se va, a ver que, y eso no es posible, tenemos que mejorar. Pero bueno, entonces les agradezco a Aldo, a Rosalba y a la doctora García Tsao, que dice que ya se va a ir a dormir que porque tiene mucho sueño. Y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia.